Al principio todo era oscuridad y luego un boom le dio origen a una existencia en expansión infinita de tiempo, espacio y materia. Cada día nuevos descubrimientos desentrañan los misterios y sorprendentes secretos del lugar al que llamamos el universo. ¿Un cometa que chocó contra el océano causó el diluvio bíblico? La ola del tsunami en sí tenía al menos 50 metros de altura. ¿Acaso un feroz mensajero del espacio cambió el curso del cristianismo? De pronto, a 112.000 kilómetros por hora, este meteoro viene a chocar con la Tierra. ¿Una bola de fuego en los cielos arrasó con los primeros norteamericanos? El espacio literalmente ha cambiado la historia una y otra vez. Un grupo de científicos inconformes está investigando. Impactos importantes de cometas pudieron cambiar el curso de la civilización humana. Una investigación que desafía a la ciencia convencional y demuestra que la historia humana se estremeció con momentos catastróficos. Cuando el espacio cambió la historia. «40 días y 40 noches de lluvia torrencial». El gran diluvio bíblico y la épica de Gilgamesh son mitos ampliamente conocidos que describen un evento que borró a la humanidad de la faz de la Tierra. ¿Pero fue simplemente un mito? ¿O sucedió en realidad? Y de ser así, ¿cómo la Tierra explica dicha catástrofe? No hay razón por la que importantes impactos de cometas no hayan ocurrido en los últimos 15.000 años. Incluso pudo haber sucedido un hecho catastrófico global que pudo haber cambiado el curso de la civilización humana. El arqueólogo Bruce Massey es miembro de un pequeño grupo de científicos inconformes llamado Grupo de Trabajo del Impacto del Holoceno. Se llama así por la era del Holoceno que se inició hace 10.000 años. Su grupo ha irritado al mundo de la astronomía al afirmar que los impactos catastróficos han ocurrido mucho más a menudo de lo que se piensa y que en realidad han cambiado el curso de la historia humana. A manera de ejemplo, el Gran Diluvio. La historia bíblica del Arca de Noé es simplemente una versión de una historia antigua que encontramos en docenas de mitos y leyendas a través del globo. Lo que decidí fue echar un vistazo a la distribución mundial de estos mitos de inundaciones. Entonces tomé una muestra de esos mitos y seleccioné 175 locaciones en todo el mundo. La mayoría de estos mitos sobre inundaciones contienen asombrosas similitudes, incluyendo la leyenda común de que justo antes de que la inundación se iniciara, una criatura celestial con una cola impresionante atravesó el cielo a gran velocidad. Ya que no existía una ciencia que entendiera de qué trataban los cometas, tenía que buscar soluciones naturales. De ese modo, un cometa podría ser una serpiente. Los cometas se conocen por sus colas. Es el efecto visible de dos subproductos: polvo que refleja la luz y gases ionizados incandescentes que se desprenden del núcleo cual estela de un avión a reacción. Es interesante notar que podemos tener lo que se llama una anticola. Desde nuestro punto de vista parece como si la cola de los cometas está apuntando en realidad a dos direcciones diferentes. Así que el viento solar hace que el material que se está evaporando del cometa parezca ir en dirección contraria al Sol. Vista desde ciertos puntos de la Tierra, la cola de partículas puede curvarse en ocasiones, así que parece apuntar a la dirección opuesta. Así que los observadores de la Tierra verían un objeto que parece una cabeza con un tocado, con un cuerno saliéndole de la cabeza. En la mitología norteamericana y suramericana es una serpiente con un cuerno en la cabeza. En la mitología hindú es un pez con un cuerno gigante en la cabeza.
En la mayoría de los mitos, la llegada de la criatura fue seguida por un desastre acuático que casi destruyó al mundo. Si observamos otros aspectos de esta mitología, se habla de que en el momento hubo oscuridad y vientos huracanados, se habla de lluvias torrenciales y se habla de tsunamis. Ahora, si juntamos toda esa información, resultará que esos son los efectos que se obtendrían del impacto de un cometa en aguas oceánicas profundas. Si un cometa impactara en mar abierto, en realidad se liberaría una gran cantidad de energía en la zona del océano donde choque. La cantidad de agua inyectada a la atmósfera sería colosal. Estamos de visita en una forja en un taller de herrería para mostrar lo que sucedería cuando un cometa a alta velocidad impacta contra el océano, liberando toda esa energía cinética en el agua. Una forja típica puede calentar el acero al carbono a aproximadamente 1200 grados centígrados. Pero un cometa hiperveloz producirá temperaturas de choque a más de 5500 grados. Más caliente que la superficie del Sol. Un cometa que penetra desde el espacio exterior posee una gran cantidad de energía cinética porque se mueve a una velocidad extrema. Al impactar en el océano, esa energía es capaz de vaporizar cientos de kilómetros cuadrados de agua, enviando columnas de vapor a la atmósfera externa. Normalmente en la atmósfera superior hay solo un 0.5% de vapor de agua. Y de pronto se le inyecta esta enorme cantidad de vapor de agua. Cuando la infusión masiva de agua en la atmósfera cae, un diluvio universal podría anegar la Tierra por semanas o meses. Bruce Massey creyó que había encontrado una fuente probable para el mito del diluvio universal. El impacto de un cometa enorme. Pero le faltaba la evidencia física. La geóloga de la Universidad de Columbia, Dallas Abbott, investiga potenciales cráteres cósmicos. Bruce Massey ha compilado una serie de relatos orales de hechos catastróficos que parecían ser causados por un impacto cósmico y notó que todos se centraban alrededor del Océano Índico. Utilizando lecturas batimétricas o mediciones por satélite de variaciones de profundidad en el lecho oceánico, Abbott fue capaz de señalar una zona potencial de impacto. Ella la llamó Cráter Burckle, en honor a un colega de la Universidad de Columbia. Es una depresión de gran tamaño ubicada a 1.600 kilómetros de la costa de Madagascar. Con unos 29 kilómetros de diámetro, el cráter Burckle se encuentra a una profundidad de aproximadamente 4.000 metros, lo que hace que un estudio extenso sea difícil y costoso. Pero un cráter de ese tamaño produciría otra huella lógica de impacto de un gran cometa. Un megatsunami. Un cometa que choque con el océano sería en realidad más dañino que un cometa que choque con el suelo sólido. Y eso es porque causaría un tsunami gigantesco que arremetería contra toda la costa que lo rodee. Cuando un tsunami de gran magnitud se estrella contra la línea costera, la evidencia puede persistir por siglos. Abbott centró su atención en la línea costera de Madagascar. En esa época no pude conseguir información sobre Madagascar, pero en el momento en que salió Google Earth, observé a Madagascar y los depósitos de tsunami allí eran fenomenales. De inmediato identifiqué estos enormes pliegues chevrones que creo que son los más grandes del planeta.
Los pliegues chevrones son dunas de arena simétricas que se encuentran a lo largo de la línea costera en todo el mundo. Algunos creen que se forman cuando las olas masivas chocan contra la costa y luego retroceden. Su distintiva forma de V puede incluso servir como marcador direccional. El azimut posterior es una V y apunta tierra adentro. El azimut posterior de la V es la que dice cuál es la fuente. Abbott asegura que la fuente es el cráter Berg, localizado a cientos de kilómetros de la costa. Pero otros dudan de que los tsunamis tengan algo que ver con la formación de chevrones. Los geólogos que van a estos sitios y realizan el trabajo de campo y los han observado no los asocian con tsunamis, los asocian con arenas arrastradas por el viento. Así que yo tengo mis dudas de que estas formaciones hayan tenido algo que ver con olas de tsunami. Pero cuando Dallas Abbott viajó a Madagascar, encontró una sorprendente evidencia atrapada dentro de las dunas. Encontramos depósitos de tsunami de más de 200 metros de altura. Y cuando fuimos a la cima de esta alta colina, hallamos fósiles marinos en los sedimentos. Y los encontramos en todas las locaciones que estudiamos. Los huracanes arrastran microfósiles marinos, pero solo el tipo que vive en el tope de la columna de agua. Mientras que el tipo de microfósiles marinos que vive en el fondo del océano no es transportado por fenómenos como los huracanes. Bueno, los fósiles de Madagascar son dominados por el tipo que vive en el fondo del mar. Y para nada podrían ser fósiles arrastrados por el viento. Para los miembros del grupo Holoceno, los chevrones y la evidencia de microfósiles son pruebas contundentes. Cuando los conectamos con los mitos de inundaciones de las antiguas sociedades alrededor del mundo, ayudan a crear un interesante panorama. Pero la hipótesis del diluvio y los cometas contradice la firme creencia de muchos astrónomos. Astrónomos que estudian el impacto cósmico como Mark Buslock creen que los impactos catastróficos durante los últimos 15.000 años simplemente no sucedieron nunca. Cualquiera que asegure que han habido impactos ambientales dañinos durante el Holoceno tiene una carga de las pruebas muy altas, porque la probabilidad de que tal cosa haya sucedido alguna vez es muy pequeña. La respuesta ha sido que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, porque nadie cree que un cráter de impacto puede confirmarse hasta que vas al lugar del cráter y tomas muestras del objeto que impactó. Y hasta los momentos, no tenemos pruebas para demostrar el cráter. Mientras tanto, el grupo de trabajo de impacto Holoceno cree que ha hallado evidencia de un impacto mucho más reciente. La evidencia, aseguran, se encuentra enterrada bajo las capas de hielo de Groenlandia, y ellos afirman que apunta a un cometa que ayudó a sumir a Europa en el barbarismo del oscurantismo. En la búsqueda de impactos extraterrestres que han cambiado la historia, ciertos hechos no se disputan. En algún momento del año 535 de nuestra era, descendió una especie de velo gris sobre el planeta Tierra que produjo el más severo periodo de enfriamiento de los últimos 2000 años y sumió a la humanidad en una crisis sin precedentes. Durante ese periodo de tiempo, una enorme cantidad de cenizas cubrió la tierra por completo. Cortó la luz del sol de las cosechas que estaban creciendo en el suelo. Mató los cultivos en el proceso. Llevó a una hambruna porque interrumpió la habilidad de producir alimento para las civilizaciones que estaban presentes en el planeta en esa época. Sabemos por datos históricos que desde principios del 536 de nuestra era, la luz del sol se debilitó. Y en Mesopotamia la luz del sol fue débil por 18 meses. Se dice que durante ese periodo el sol salía por unas 4 horas al día.
Las señales de ese año sin sol permanecen hasta el presente. Los anillos de los árboles de Irlanda y California muestran las señales inequívocas de un dramático enfriamiento global. La evidencia de los anillos de los árboles ilustran claramente que hubo un periodo en el siglo VI en el que los nutrientes que hacen que un árbol crezca robusto y rápidamente descendieron a un nivel muy bajo, y por esa razón los anillos están extremadamente juntos. La teoría aceptada culpa a una erupción volcánica masiva y a una nube global de cenizas. Pero la investigadora de impacto, Dallas Abbott, ha propuesto otro responsable. Se inicia con la evidencia basada en los chevrones, esas dunas de arena con forma de V que algunos creen que son evidencia de un megatsunami. Un grupo de chevrones se encuentra en el Golfo Australiano de Carpentaria. Busqué en la altimetría del satélite algo en esa parte del Golfo, porque los chevrones estaban apuntando a un área muy pequeña, e inmediatamente encontré estos dos agujeros redondos en el fondo del Golfo. Los cráteres tenían un diámetro de 11 y 17 kilómetros respectivamente. Un detallado estudio de sedimentos apuntó a un invasor extraterrestre. Esta es una muestra de los sedimentos marinos como los que estudiamos en el Golfo de Carpentaria, y cuando tamizamos las muestras del Golfo de Carpentaria, encontramos pequeños fragmentos de roca, pequeños trozos de vidrio y algunos niveles de impacto. Y todo junto es indicativo de un impacto. Han sugerido que el evento sucedió hace unos 1500 años. Y me enteré de este evento climático en el 536 de nuestra era. Y pensé, bueno, sería genial mirar un núcleo de hielo para ver si podemos determinar algo. Un núcleo de hielo es como un archivador congelado de registros climáticos históricos, que contiene registros seculares de partículas aéreas y algas. Encontramos muestras de Groenlandia que se encuentran lo más lejos que podemos imaginar del sitio en el Golfo de Carpentaria. Los núcleos de hielo arrojaron evidencias increíbles, incluyendo rocas magnetizadas derretidas llamadas esférulas, que coincidían con las recuperadas en el Golfo de Carpentaria. Dos tipos de vidrio que parecen haberse formado en un impacto de alta energía y una diatomea fuera de lugar, un fósil marino que existe solo en el trópico. ¿Por qué encontraríamos diatomeas originarias del trópico y el subtrópico en un lugar como Groenlandia? Nadie jamás había hallado diatomeas en Groenlandia, ya que vienen del trópico o subtrópico. La evidencia microscópica apuntaba a un impacto de un cuerpo celeste. Lo que sucede es que tenemos una enorme explosión y este material asciende por el aire y viaja cientos o incluso miles de kilómetros y luego se asienta. Para que un impacto cósmico cree un efecto atmosférico global como el que se sospecha sucedió en el 535 de nuestra era, debió implicar suficiente masa y velocidad para causar una explosión épica. La diferencia entre un impacto de alta velocidad y uno de baja velocidad es que el último no genera explosión. Puede causar un cráter, pero no es un cráter por explosión. Lo que estamos haciendo aquí es preparando una simulación de un impacto hiperveloz en la formación de un cráter. Y usaremos nitrato de amonio mezclado con combustible para que cuando lo encendamos explote y produzca un cráter enorme.
Es una explosión masiva que crea una columna de escombros que se diseminarán por muchos kilómetros. Y para los impactos más grandes es un fenómeno mundial. Si este cráter se hubiera formado en realidad por un impacto, sería un cráter de explosión porque el objeto que viene del cielo vendría muy rápido y con tanta energía cinética que penetraría debajo de la superficie y la calentaría, vaporizaría y explotaría. Un impacto de alta velocidad en las aguas poco profundas de Australia podría haber producido una explosión suficientemente grande para lanzar sedimentos y partículas a gran altura en la atmósfera. Podemos imaginar que el impacto llegaría muy alto y que muchas partículas llegarían a la capa superior de la atmósfera, donde pueden bloquear la luz solar. Los desastrosos eventos del 535 de nuestra era parecen encajar con las características de un impacto, seguido de un oscurecimiento del Sol. Pero hallar las pruebas de que todo comenzó con un impacto cósmico es más difícil. En especial porque una interrogante salta a la vista. ¿Qué enorme roca espacial podría producir dos cráteres, uno al lado del otro? Se les considera herejes en el mundo de la astronomía convencional. Pero los científicos del Grupo de Trabajo de Impacto Holoceno están decididos a demostrar que el espacio ha cambiado la historia humana. Uno de esos eventos pudo haber sucedido en el año 535 de nuestra era, cuando un oscurecimiento repentino del Sol hizo que las cosechas murieran, lo que condujo a una hambruna mundial. Datos científicos de los anillos de los árboles demuestran que la catástrofe sí sucedió, pero la ciencia tiene que determinar qué la causó en realidad. En 2008, la investigadora de impacto cósmico Dallas Abbott descubrió lo que parecían ser dos enormes cráteres en el Golfo Australiano de Carpentaria. Ella cree que fueron causados por un cometa. Bueno, la idea tradicional es que los impactos son muy raros y la mayoría de los que suceden son de asteroides. Pero los datos que hemos hallado sugieren que los objetos que impactaron fueron cometas más que asteroides. Compuestos de roca, gases, polvo y hielo, los cometas se caracterizan por romperse cuando entran en la atracción gravitacional de objetos más grandes como planetas. En julio de 1992, el telescopio espacial Hubble registró exactamente este escenario. Cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 pasó volando a toda velocidad por Júpiter, la inmensa fuerza gravitacional del planeta lo destrozó. El cometa Shoemaker-Levy 9 se rompió en varias decenas de fragmentos. El más grande causó una explosión equivalente a 6 millones de megatones de dinamita. Ahora bien, la bomba más grande hecha en la Tierra es la bomba soviética Tsar, que alcanza los 50 megatones. Un solo impacto del Shoemaker-Levy 9 fue 100.000 veces más potente. ¿Podría una explosión similar a la del Shoemaker-Levy 9 haber creado los cráteres duales en el Golfo de Carpentaria? Los hipotéticos impactos duales se parecen encajar con el perfil del cometa. Pero eso no encaja con la ciencia convencional. El impacto de un cometa en sí es muy raro. Una vez cada cientos o miles de millones de años, un cúmulo de cometas sería incluso mucho más raro que no esperaríamos que sucediera en la existencia del planeta. La búsqueda de verificación positiva de un impacto en el Golfo de Carpentaria sigue generando controversias científicas. Pero ninguna hipótesis de impacto es más polémica que la pregunta: ¿qué borró a una conocida cultura norteamericana de las páginas de la historia? Milenios antes de que los colonos europeos la reclamaran para sí, otro grupo de individuos dominó América del Norte.
Eso fue hasta que algo o alguien exterminó al pueblo Clovis. Los Clovis eran un antiguo pueblo paleoindio que vivía en América del Norte. Algunos creen que fueron el primer pueblo que habitó la región y que llegaron por el estrecho de Bering y que se extendieron por las Américas desde el norte hacia el sur. La evidencia arqueológica, incluyendo sus famosas puntas de lanza, revela que los Clovis prosperaron durante la última gran era del hielo y que cazaban animales muy grandes, incluyendo enormes mamuts y mastodontes. Llegó un momento en el que la población de megafauna en las Américas cambió. La megafauna de pronto empezó a desaparecer y mientras mermaban, arrastraron a los Clovis con ellos. Hace aproximadamente 13.000 años, algo sucedió. Algo cambió el ambiente. Lo cambió de manera rápida y profunda. Y de pronto el planeta se sumió de nuevo en una breve era del hielo. Un evento climático conocido como el Dryas reciente. Tras miles de años de glaciares retirándose y temperaturas cálidas, el período del Dryas reciente revirtió la tendencia cálida y creó el caos para hombres y animales. Pero los científicos discuten encarnizadamente las razones para este retroceso climático, especialmente una hipótesis que culpa directamente al espacio exterior. Los cazadores Clovis se tuvieron que adaptar a las nuevas condiciones. Uno de esos cambios pudo haber sido el impacto de un cometa en la capa de hielo Laurentino. El cometa Clovis es quizás la hipótesis de impacto más polémica defendida por el Grupo de Trabajo de Impacto Holoceno. Esta asegura que el choque de un cometa en la capa de hielo norteamericana permitió que los grandes lagos de agua dulce se escurrieran al océano, alterando las corrientes oceánicas y provocando el período de enfriamiento del Dryas reciente. Ken Tankersley, antropólogo de la Universidad de Cincinnati, descubrió evidencia de un impacto cósmico en la cueva de Sheridan, al noroeste de Ohio. La capa que encontramos aquí se conoce como el manto negro. Es una capa muy rica en carbono, que en este caso es el resultado de una combustión intensa. Se compone de carbón, de madera y los restos quemados de alrededor de 70 especies. Se necesita un fuego intenso, una combustión intensa, casi una explosión si se quiere, para producir este tipo de evento carbónico. La capa también contiene fragmentos de meteoro. Pero lo más importante es la evidencia, al parecer irrefutable, de un impacto cósmico más grande. Tenemos lo que se llama diamantes de impacto. Los diamantes de impacto se producen cuando algún tipo de explosión o impacto repentino ocurre y la superficie comprime material carbónico y se crean estos diamantes por el choque. También llamados nanodiamantes por su diminuto tamaño, son reconocidos como una poderosa evidencia de impacto cósmico. Pero su descubrimiento genera muchas más interrogantes. La supuesta presencia de nanodiamantes en ciertas locaciones de América del Norte no es evidencia irrefutable de la hipótesis de impacto del Dryas reciente, porque en algunos casos ni siquiera está claro que sean genuinos nanodiamantes. Pueden ser componentes de grafito o grafeno que pasan como nanodiamantes. Y el supuesto cometa Clovis también parece carecer de una pieza de evidencia físicamente prominente. Un cráter de impacto. Hasta la fecha no se ha hallado un cráter de prueba. Pero las rocas espaciales no tienen que impactar en la Tierra para desatar una catástrofe. Lo sabemos porque uno casi provoca una guerra termonuclear.
Ante el extendido escepticismo, un pequeño grupo de investigadores de impacto asegura que catástrofes cósmicas recientes han cambiado la historia de la humanidad. Hace 13.000 años, en América del Norte, algo repentinamente borró la cultura Clovis. Algunos científicos creen que el culpable fue un cometa. Pero hasta la fecha no se ha identificado ningún cráter de impacto. Pero algunos proyectiles cósmicos nunca llegan a la Tierra. Y aún así, pueden provocar destrucción en forma de una explosión aérea. Una explosión aérea es cuando un meteoroide o un cometa explota en la atmósfera antes de alcanzar la superficie terrestre. Así que no produce un cráter visible. Un ejemplo perfecto de lo que se cree fue una explosión aérea en el evento de Tunguska sobre Siberia en 1908. Arrasó con 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, pero no existe cráter de impacto. Cuando un cometa o asteroide choca con la atmósfera terrestre, en realidad crea una estela, como la estela frente a un bote. Y esa onda de choque, el aire que es sacudido, alcanza temperaturas muy altas y comienza a irradiar luz y radiaciones infrarrojas. Y eso calienta el cometa o asteroide al punto que causa que se vaporice. Incluso un meteoro con un tamaño inferior al de Tunguska, con un diámetro como de 60 metros, puede producir una explosión aérea con 1000 veces más energía que la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Unos 13.000 años antes del impacto de Tunguska, el cometa Clovis se pudo haber producido una explosión aérea similar. Pero el paisaje norteamericano se habría tragado todos los rastros hace mucho tiempo. Si fue un cometa que impactó en la Tierra, una explosión aérea o nada de lo anterior, este evento climático y su efecto en la cultura Clovis sigue siendo un tema intensamente debatido. Pero resolver el misterio es crucial, ya que lo mismo podría suceder hoy con poca advertencia. Un impacto como el evento de Tunguska, una explosión aérea de 10 megatones, a digamos 5.000 metros encima de la ciudad de Nueva York, provocaría la muerte de casi 2 millones de personas. Varios millones sufrirían heridas y los daños serían de un par de billones de dólares. Así que incluso las explosiones aéreas, así sean pequeñas, son muy destructivas. De hecho, son tan potencialmente destructivos que cuando un meteoro muy pequeño explotó en 2002, pudo haber desatado una guerra termonuclear. En junio de 2002 ocurrió un evento que pudo haber cambiado la historia de la Tierra a gran escala. Un meteoroide más bien pequeño, quizás de un par de metros de diámetro, chocó contra la atmósfera de la Tierra, creando una explosión aérea en la atmósfera. Fue una explosión enorme sobre el Mediterráneo Oriental y se observó por satélite. Fue inusual ya que fue sobre un área relativamente poblada. En el momento de la explosión aérea, Pakistán e India, dos países con armamento nuclear, estaban enredados en un estancamiento militar sobre la disputada región de Cachemira. El mundo contuvo el aliento cuando las dos potencias nucleares llegaron al borde de la guerra. Si este impacto hubiera ocurrido solo unas horas antes, habría estado en la latitud exacta sobre Pakistán o India. Esto habría podido ser considerado por cualquiera de los países como un ataque en su contra, y habrían podido pulsar el botón nuclear, desatando una guerra total, un error básicamente causado por un impacto del cielo. Ahora conocido como el evento del Mediterráneo Oriental, la explosión convenció a la comunidad científica de que predecir a los intrusos cósmicos es crítico cuando el Armagedón nuclear está en juego.
La vasta mayoría de objetos que chocan con la atmósfera terrestre son inesperados. Los grandes asteroides, los que podrían crear una catástrofe mundial, ya los hemos descubierto casi todos. Están catalogados, están rastreados. Así que no esperemos que alguno de esos salga de la nada y choque con la Tierra, porque podemos verlos. Son los pequeños los que pueden tomarnos por sorpresa. Pero ¿cuánta antelación podemos esperar si una de estas enormes rocas espaciales se pone en curso de colisión con la Tierra? Esa es la pregunta que Mary H. de Lincoln, Nebraska, quiso hacerle al programa. Mary, es una pregunta interesante. Nos gustaría saber de los cometas y asteroides que se acercan con la antelación suficiente para desviarlos. Ahora bien, los asteroides pueden ser descubiertos decenas o hasta cientos de años antes de chocar con la Tierra, y eso da tiempo suficiente para hacer algo al respecto. Los cometas pueden acercarse con muy poca advertencia. Podríamos no ser capaces de desviarlos. Indiscutiblemente, los cometas y otros proyectiles cósmicos tienen el potencial de causar catástrofes. Pero antes de que la astronomía moderna comenzara a desmitificarlos, la mera visión de un cometa o meteorito tenía el potencial de cambiar la historia de la humanidad. El año es el 312 de nuestra era. El poderoso Imperio Romano está envuelto en una cruenta guerra civil. En su marcha a la batalla, el emperador Constantino está a punto de encontrarse con el ejército de su archienemigo, Magencio. El destino político del imperio está en juego. Constantino fue un emperador romano famoso por una cantidad de hechos, uno de los más revelantes para su conversión al cristianismo. La adopción de la religión cristiana por parte de Constantino en el siglo IV es instrumental en la repentina popularidad y la propagación de esa religión, al convertir de pronto al Imperio Romano en un imperio cristiano. Muchos creen que la profética conversión de Constantino ocurrió cuando él vio una cruz de fuego sobre el sol. Al interpretar esto como una señal del Dios cristiano, les ordena a sus soldados pintar cruces en los escudos. Las tropas de Constantino emergen victoriosas. Poco después, el emperador firma el Edicto de Milán, lo que preparó el escenario para el triunfo final del cristianismo sobre el paganismo. Pero algunos creen que la visión de Constantino tiene una explicación astronómica. Ahora se cree que lo que él observó personalmente fue un impacto meteórico contra la Tierra, que él estaba observando el cielo a plena luz del día y de pronto a más de 110.000 kilómetros por hora, este meteoro impactó con la Tierra. Su visión de lo que había visto es que lo interpretó como una señal divina. Existe una poderosa clave que podría ayudar a validar este evento cósmico. Un cráter. Y un equipo de geólogos podría haberlo encontrado en las colinas de Italia Central. ¿Ha sido el curso de la historia de la humanidad alterado por impactos cósmicos? La pregunta es una provocación al mundo de la astronomía e incluso para el mundo de la religión. En el año 312 de nuestra era, el destino del cristianismo pudo haber sido decidido por intervención cósmica. Justo antes de una batalla decisiva, el emperador romano Constantino experimentó una visión. Él asegura haber visto algo en el cielo y lo interpreta como una señal de Dios, una señal del único y verdadero Dios cristiano. Algunos creen que esta profética visión era un meteoro en curso de colisión con la Tierra.
Lo que verías, por supuesto, dependería de cuán lejos estás. Verías un meteoro extremadamente brillante atravesando el cielo y lo verías incluso a plena luz del día. Sería cegador, quizás tan brillante como el sol, y luego chocaría con la Tierra y verías una gran explosión. De acuerdo con un equipo de geología sueco, el meteoro de Constantino pudo haber sido real. Y existe un cráter para demostrarlo. En 1999, el equipo descubrió un misterioso cuerpo de agua en una zona montañosa de Italia central. Ellos afirman que el pequeño lago y como 20 cráteres cercanos son el resultado de fragmentos de meteoritos. Pero la evidencia está lejos de ser concluyente. Algunos creen que los cráteres son reservorios antiguos hechos por el hombre. Otros sospechan que apenas se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Se ha hallado artillería en algunos de los cráteres que sugiere que son en realidad cráteres de bombas. El problema es que es un lugar por donde ha pasado una gran cantidad de personas y quizás fue usado como abrevadero, ha sido muy contaminado por la actividad humana y no sé si alguna vez vaya a resolverse, pero ciertamente podría ser un cráter. Uno de los puntos más débiles de la hipótesis de impacto del cráter decidente es que los minerales generados por el impacto no se han encontrado. No hay evidencia de que haya habido un impacto en ese lugar. Con impacto cósmico o no, la visión de Constantino se considera uno de los eventos fundamentales de la historia de la humanidad. De no haber sido por este hecho, ¿se habría convertido el cristianismo en la religión predominante de Europa y se hubiera extendido a las Américas? Es difícil decirlo, pero es fácil decir que este hecho fue la clave para obligar a Constantino a abrazar la religión cristiana. Vivimos en un planeta incesantemente moldeado por el cosmos y ocasionalmente por visitantes que arrojan fuego. El poder del espacio para alterar la historia humana sigue siendo polémico, pero la interrogante se mantiene. ¿Con qué frecuencia sucede esto? Para los miembros del grupo de trabajo de impacto holoceno, la respuesta es que más frecuentemente de lo que la ciencia convencional lo acepta. Los impactos en el curso de la civilización humana en los últimos 10 a 15.000 años, sin duda han tenido un papel importante en el desarrollo de la civilización humana, en la evolución de la civilización humana. Pero otros están en contundente desacuerdo. No hay suficientes objetos de impacto potencial en el espacio para chocar contra la Tierra, y la tasa que ellos sugieren, objetos kilométricos que chocan con la Tierra cada pocos miles de años. Es decir, si hubiera suficientes objetos que chocaran con la Tierra a esa tasa, habría muchos impactos frustrados, habría muchos objetos de gran tamaño atravesándose entre la Tierra y la Luna, 1 o 2 veces al año, y nunca hemos visto nada semejante. Esa tasa realmente no está allí. El debate seguirá encendiéndose. Quizás hasta el mismo fin de la civilización humana. Pero, ¿será ese fin una muerte lenta o una demostración violenta y repentina de cómo el espacio puede cambiar la historia?